Hey, hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este pequeño espacio. Mi nombre es Carolina Sonora para los que no me conocen, esperando siempre que se encuentren de la mejor manera. Antes de iniciar con este tema, en verdad quisiera agradecerles bastante a las personas que me estuvieron apoyando en mi videito anterior. Con ese like, ese comentario o esa suscripción, en verdad me están ayudando bastante. Claro, sugiriéndoles que si quieren que les hable sobre algún tema me lo pueden dejar aquí abajito en los comentarios. Y sin más, comencemos. Nació el 24 de noviembre de 1946 en Vermont, Estados Unidos. Sus primeros años de vida parecieron ser una mentira. Fue acogido por sus abuelos creyendo que estos eran sus padres y que su madre era su hermana, algo que Ted jamás perdonaría. En 1950, Lois se lleva a Ted a vivir con sus primos en Tacoma, Washington, ya que sufría de maltratos por parte de su padre, quien era demasiado violento, además hasta con los animales. El año siguiente conoció a un cocinero de un hospital llamado Johnny Bondi. Se casaron, él adoptó a Ted y asimismo dándole su apellido. Aún así, Ted nunca pudo estimarle. En su época universitaria fue un estudiante de psicología muy aplicado y sería ese mismo campus donde conoció a la persona que empezaría a desestabilizarlo para toda la vida. Bondi se enamoró de Stephanie Brooks, cuya ruptura nunca llegó a superar, y de hecho, su amor se convirtió en obsesión. Tras un tiempo lejos de los estudios, regresó a la Universidad de Washington para matricularse en Derecho. Al tiempo que inició una relación con Meg Anders, una mujer divorciada con una hija. Al graduarse en 1972, al año siguiente lo aceptaron en una universidad de Derecho. Durante ese tiempo, reavivó su relación con Brooks, a espaldas de Meg. Brooks y Ted consideraron casarse, pero en 1974 Ted terminó repentinamente la relación. Pues así Ted había planeado todo eso como forma de venganza. No fue hasta el 4 de enero de 1974 cuando cometió su primer delito. Bondi se coló en la habitación de la estudiante Johnny Lenz, de 18 años, para golpearle fuertemente con una palanca metálica. Después abusaría de ella con una de las patas de su cama. La joven sobrevivió, pero el ataque la dejó con una lesión cerebral permanente. Casi un mes más tarde, Bondi repitió su modus operandi con una estudiante de psicología del mismo campus, Linda Ain, solo que aquella vez se llevó el cuerpo y lo custodió durante un año entero, hasta que la policía halló sus restos en una zona montañosa, y así desaparecería una mujer por mes. Aquellos fueron sus primeros ataques y asaltos nocturnos, ya que con el tiempo Bondi se atrevió a salir de las sombras y atacar a plena luz del día. Acudía a campus universitarios o supermercados, escogía a su víctima y le pedía ayuda para meter las cosas en su maletero, bajo la falsa excusa de que tenía un brazo enyesado. Entonces golpeaba con una barra a la joven y la metía en su Volkswagen para trasladarla a algún lugar apartado, en las que les realizaba todo tipo de actos y en algunos casos, tras asesinarlas, practicaba la necrofilia con los cuerpos. A medida de que desaparecían mujeres, muchos testigos declaraban que un hombre con un brazo enyesado se había acercado a las víctimas desaparecidas para pedirles ayuda y cargar cosas en su coche, que era un Volkswagen color beige. Mientras todo esto sucedía, Bondi trabajaba como asistente de dirección de la comisaría Asesoría de la Prevención del Crimen de Seattle. Allí Bondi conoció a Carol Ain, quien tendría un rol importante en su vida. Siguiendo este mismo patrón, el asesino dejó víctimas a su paso por los estados de Florida, Colorado, entre otros. Sus objetivos eran encontrar jóvenes de menos de 30 años e incluso niñas menores de edad. A medida de que seguían apareciendo testigos, la policía se sintió confiada y publicó detalles sobre el hombre al cual estaban buscando. Pusieron retratos hablados por todo el área de Seattle, que también apareció en diarios y en televisión. Quien ese entonces era su pareja, Meg, llamó a la policía y les dijo que sospechaba que Bondi era el asesino. Desafortunadamente, algunos testigos que habían declarado no identificaron a Bondi de entre las fotografías y no había evidencia forense que lo atara a los crímenes. De repente, los asesinatos en el noroeste del Pacífico pararon. El 16 de agosto de 1975, la policía de tránsito detuvo a Bondi y lo arrestó. Su auto fue registrado y se encontraron varios elementos que se podían usar para robar.
La policía registró la casa de Bundy, pero no encontró evidencia suficiente para detenerlo, así que lo dejaron ir, aunque lo pusieron bajo vigilancia las 24 horas. El mes siguiente, Ted puso en venta su Volkswagen y la policía tomó la oportunidad para comprarlo y para examinarlo. Encontraron muestras de cabello y otras piezas de evidencia que conectó con Bundy la desaparición de varias mujeres. Una de las claves del éxito en sus tácticas, además de su ensayo previo y el victimismo, se debía a sus grandes dotes de seguidor y a un atractivo físico que se le hizo ganar todo un grupo de fans que lo aclamaban. A las puertas de los juzgados de distintos estados en los que el joven estaba siendo acusado de asesino, violación, rapto o todas ellas, se golpeaban grupos de chicas que gritaban su nombre y se declaraban fanáticas del mismo. En octubre, Bundy fue seleccionado de una rueda de investigación por varios testigos, pero solo podían acusar de secuestro agravado y de agresión criminal bajo una fianza, pero la mantuvieron bajo observación. En su juicio, lo encontraron culpable de secuestro y de agresión y lo sentenció a entre 1 y 15 años de prisión. En octubre, le encontraron equipamiento y planes de escape, así que lo pusieron en confinamiento solitario por un par de semanas. Entrando octubre, las autoridades lo acusaron con el homicidio de Karen y lo transfirieron a Aspen en enero de 1977. Bundy estaba acompañado de su esposa, quien entonces era Carol Ann, y de muchas más de sus seguidoras. En junio, Bundy acudió a su audiencia preliminar en Aspen, donde eligió ser su propio abogado, lo que hizo que pudiera no tener puestas ni esposas ni cadenas. Aprovechó esto y se escapó del juzgado cuando pudo. Estuvo en la fuga de 6 días hasta que lo volvieron a capturar. En 1978, cuando cometió su último crimen, en esta ocasión, Bundy no seleccionó una víctima concreta, sino que pasó por las habitaciones de la fraternidad de la Universidad de Florida y golpeó a todo estudiante que se encontró con un leño de madera. Tras los salvajes golpes, Bundy mordió y mutiló algunos de los cuerpos. Su último ataque fue contra una joven de 12 años, con quien volvió a repetir las mismas acciones. Además de verse capaz de poder huir de las autoridades, Bundy también creyó en sus habilidades como abogado e incluso se defendió a sí mismo durante uno de sus procesos judiciales que duró 5 años por los numerosos retrasos en la ejecución y sus múltiples apelaciones, manteniendo su inocencia en todo momento. Pero fue por una mordedura en uno de los glúteos de sus últimas víctimas que lo sentenció a muerte, ya que practicarían muestras de su dentadura donde confirmarían que sería él la misma persona que cometió los crímenes. Bundy sospechaba que la policía lo estaba por encontrar, por eso condujo por Florida con un auto robado. David Lee, quien era un policía en ese entonces, lo detuvo luego de un forcejeo inicial, lo arrestó, mas Lee no sabía que había arrestado a uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. Bundy fue a juicio en Miami por los asesinatos de junio de 1979. El juicio fue abierto por 250 periodistas y fue el primero de la historia en ser televisado en todos los Estados Unidos. El 24 de mayo se le encontró culpable y lo sentenciaron con la pena de muerte. 6 meses después se le encontró culpable después de un segundo juicio por el homicidio de Kimberly Leach. Y de nuevo lo sentenciaron con la pena de muerte. El 10 de febrero de 1980 tuvo una tercera sentencia de muerte y esa fue la que se llevó a cabo 9 años después. El 24 de enero de 1989, Ted Bundy fue ejecutado en una silla eléctrica a las 7:16. La noche previa a su ejecución, Bundy confesó 34 homicidios, pero no se sabe cuál es el verdadero total. Se estima que pueden haber sido más de 70 víctimas, que no están incluidas bajo su autoría. Una de las cosas más impactantes fue que sus víctimas eran seleccionadas por tener un cierto parecido con Brooks, partidura en la mitad del peinado, cabello largo y oscuro, pues sería la chica con quien se obsesionó. El último periodista en conversar con él, James, durante esta entrevista, Bundy declaró que la culpa de la crueldad de sus asesinatos y su carácter sádico en el terreno sexual estaba marcado por su infancia, y que este se parecía mucho a su abuelo, ya que por él desarrolló su instinto agresivo y violento. También dijo: una vez que te vuelves adicto a ellas, comienzas a buscar todo tipo de material con cosas más potentes, más explícitas, más gráficas, hasta llegar a un punto en el que va tan lejos que comienzas a preguntarte cómo sería serlo en realidad. Los informes
Los informes psiquiátricos realizados por varios expertos determinan que Ted Bundy era un psicópata, un narcisista y un sociópata, con total falta de empatía o remordimiento por los crímenes cometidos. A pesar de que él únicamente confesó los asesinatos de 34 mujeres, su abogado publicó en 2012 unas cintas en las que el criminal revelaba nuevas víctimas y que pidió destapar solo después de su muerte. No sé si la verdad ya hayan visto la película, pero para las personas que no la hayan visto, en verdad, tómense ese tiempo y véanla, está súper bien explicada y más que nada súper bien detallada. Creo que se llama Ted Bundy durmiendo con el asesino. En serio es buenísima. Creo que es un tema bastante impactante, tanto así que aquí en Guadalajara hubo una obra de teatro y mi novio me dijo pues que fuéramos a verla y la verdad muy padre también, aunque esperábamos como que un poquito más de actores, pero aún así la verdad estuvo muy padre con una sola persona. Creo que el actor se llama Víctor Vázquez, o sí, creo que sí se llama Víctor Vázquez. Igual si lo buscan en Instagram pueden ver que sus obras de teatro no solamente se basan en Ted Bundy, que regresaría y haría otra obra de teatro de otro asesino serial, pero pues la verdad ya no pudimos ir. Espero que este tema les haya agradado bastante. Si no han visto la película, en serio corran a verla, está súper padre, se los aseguro que se van a entretener demasiado. Pues hemos llegado al fin de este video. Recuerda que si te gustó no olvides suscribirte o dejarme un like. Nos vemos en el próximo video. Bye.